Abba Kadosh, te damos muchas gracias, Abba. Gracias te damos porque nos permites llegar a este día, un día apartado para ti, un día santo, un día que tú has dispuesto para tu amado pueblo. Gracias te damos porque estos días los disfrutamos de una forma tan importante y tan bonita. Los disfrutamos, Abba. Meditar en tu palabra es un deleite. En nosotros es delicia. Justo como nos dijiste que serían los Shabbat, que serían delicia para nosotros. Y esa es una verdad. El Shabbat pasa tan rápido que quisiéramos más y más y más, pero para eso es que tú nos regalas cada Shabbat, cada semana. Y cada Shabbat, cada semana podemos llamarlo delicia. Este día de Shabbat, así como en aquel entonces cuando tú te reunías con tus discípulos, justo se reunían en Shabbat, en el día de reposo, para estudiar, para esa exhortación exactamente para tu amado pueblo. Hemos visto y seguiremos viendo cómo tu palabra en todo momento ha sido tanto de amonestación como de restauración para tu amado pueblo. Y Abba, te damos muchas gracias por ello y oramos para que tú abras nuestros oídos, que tú abras nuestro entendimiento, que de mis labios solamente sea tu palabra y que tu palabra siga perfeccionando nuestro entendimiento y que sigamos todos esforzándonos por alcanzar esa estatura del varón perfecto que eres tú, Yahshua nuestro Mesías. Gracias te damos por tu perfecta Torah, gracias te damos por tus perfectas palabras que fueron dadas en el monte Sinaí, y esas perfectas palabras te damos gracias porque el día de hoy están en nuestra vida y son tus palabras las que nos guían, son tus palabras las que nos dirigen. Gracias te damos, Abba, porque tus palabras son perfectas. Bendícenos este inicio de Shabbat, en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías. Amén. Shabbat, Shalom, amado pueblo de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, amado pueblo de Yahweh nuestro Elohim. Es interesante conocer sobre las profecías dadas a un pueblo creyente a las palabras de su Elohim. Palabras o profecías que se trataron de amonestación y de restauración. Profecías que tratan de un mismo evento, un mismo suceso descrito en toda la Biblia. Repito, amonestación y restauración para un pueblo escogido. Fíjate muy bien, sabemos que por la dureza de corazón y la falta de emuná, el pueblo escogido fue dividido en dos pueblos, casa de Israel, o también llamada casa de Efraín, por una parte, y la casa de Judá. Un pueblo dividido y disperso por todas las naciones. Ezequiel capítulo 12, versículo número 15. Ezequiel capítulo 12, versículo número 15 dice, y sabrán que yo soy Yahweh, cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Yahweh. Acompáñame a Jeremías, capítulo 18, versículo número 17. Justo lo que estamos comprobando es cómo ese pueblo se dispersó por todas las naciones. Jeremías, capítulo número 18, versículo 17 dice, como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Fíjate qué interesante cómo Yahweh está hablando a través de profetas como Jeremías y como Ezequiel. Acompáñame ahora a Primera de Reyes, capítulo 14, versículo número 15. Yahweh sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, que dice ahí, y los esparcirá más allá del Éufrates por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Yahweh. Fíjate muy bien, dispersión que Yahshua, nuestro Mesías, confirma. Mateo capítulo 15, versículo número 24. Yahshua respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dispersión. Ahora, dispersión de la cual mismo Santiago nos habló. Santiago capítulo 1, versículo número 1.
Santiago capítulo 1, versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios, y Yahshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Mira, hoy en nuestros días es tan evidente la dispersión de Israel, que algo interesante es el saber que en un polo totalmente opuesto del territorio físico de Jerusalén, encontramos un ejemplo a Perú, donde en su himno nacional se menciona justo la descendencia de Jacob, que es el mismo Israel. Te leo una estrofa de este himno y dice, en su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncia el esfuerzo por ser libres, por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Y esto es muy importante saberlo. A ver, voy a leerlo de nuevo. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncia el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Y esto es muy importante saberlo, pues lamentablemente las religiones han vendido a sus seguidores la idea de que Israel fue desechado y que ahora el pacto es con los seguidores de X religión. ¿Realmente esto es así? Mira, Shaul sabía perfectamente que Yahshua vino por su pueblo disperso. Sabía que Israel nunca fue desechado. Romanos capítulo 11, versículo número 1. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y esto se vuelve más interesante si sabemos que desde la Torá, fíjate bien, se vuelve esto muy interesante y sabemos que desde la Torá, que se trata de las palabras de Yahweh, justo se habla de la dispersión. Acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20 al versículo número 22, para encontrar esta referencia con la Torá. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20 al versículo 22 dice, Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y subraya, por favor, versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Leímos que en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Yo te pregunto, ¿qué ley? ¿A qué ley se refiere? Te digo algo, justo a la Torá. Esto es bien interesante porque mira, puesto que esto quiere decir que desde un principio Yahweh en la Torá nos advirtió sobre la dispersión del pueblo de Israel a causa de la desobediencia. Sin embargo, Él nos hablaría para que un día podamos regresar. Así que vayamos a la Torá justo a entender dónde es que se nos habló acerca de estas lenguas y de esta dispersión. Deuteronomio capítulo número 28, versículo 47 al versículo número 51. Deuteronomio capítulo 28, versículo 47 al 49 dice, por cuanto no serviste a Yahweh, tu Elohim, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Yahweh contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra que vuelve como águila. Y subraya, por favor, nación cuya lengua no entiendas. Versículo 50. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte.
Recuerda, 1 Corintios 14:21, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Mira, en otras palabras, lo que nos está diciendo es, por la dureza de su corazón, llegarán naciones extrañas por ustedes y los castigarán y será mi forma de hablarles que regresen. Pero ni aun así me oirán, dice Yahweh. Ahora veamos cómo el profeta Jeremías justo confirma esta profecía. Jeremías capítulo 5, versículo 15 al versículo 17. Jeremías capítulo 5, versículo 15 al versículo 17 dice, He aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Yahweh, gente robusta, y subraya por favor ahí, gente antigua, gente cuya lengua ignoras, y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerán tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. ¿Te das cuenta? La misma palabra, por la dureza de su corazón, llegarán naciones extrañas por ustedes y los castigarán y será mi forma de hablarles que regresen. Pero ni aun así me oirán, dice Yahweh. Fíjate, hoy el pueblo de Israel continúa disperso. Ha llegado a naciones extrañas, donde los han castigado, donde los han oprimido, los han exterminado. Lugares donde la lengua hebrea es totalmente extraña. Shabbat, fiestas. ¿Sabes por qué? Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo número 14 al versículo 16. Dice, Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Yahweh su Elohim, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohim, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Es claro, el pueblo de Israel conoció la voluntad de Yahweh a través de grandes profetas, que hablaban no de su corazón, sino lo que Yahweh les indicaba. Seguramente hubo muchos profetas, pues Ezequiel recibe revelación en contra de los profetas que profetizaban de su propio corazón. Ezequiel capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Mira, Yahshua mismo nos advirtió de tener cuidado con los falsos profetas que hablan palabras distintas a las que dio Yahweh en la Torá. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Fíjate bien, ¿cuál es el común denominador de los profetas que no profetizaban de su propio corazón? Que tenían el testimonio de Yahshua. Apocalipsis capítulo 19, versículo número 20. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yahshua. Adora a Elohim, porque el testimonio de Yahshua es el espíritu de profecía. ¿Y sabes por qué tenían el testimonio de Yahshua?
porque Yahshua, que es Yahweh, ha estado desde la fundación y el inicio del mundo. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 y 14. En el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Que la profecía de la restauración de Israel está cumpliéndose. Pues justo la casa de Judá está reconociendo a Yahshua como el Mesías. Te voy a leer la traducción en lenguaje actual, que hace un versículo muy explícito de Romanos 11:25, repito, la versión lenguaje actual. Dice, hermanos en Yahshua, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en el Mesías, pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. ¿A quiénes se está refiriendo? A la casa de Israel dispersa por las naciones. Bueno, y si los profetas como Isaías, como Jeremías, Ezequiel, las mismas palabras de Shaul, retienen el testimonio de Yahshua, ¿por qué dejaron de ser tan relevantes en nuestros días? Sencillo, porque hoy lamentablemente el pueblo se asimiló a las naciones, amando más las palabras de los hombres. Juan capítulo 15, versículo número 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces mira, la profecía de la restauración implica escuchar el testimonio de Yahshua, sin asimilarnos a las naciones, lo cual implica santificación de su pueblo a través de un genuino y verdadero arrepentimiento. Hechos capítulo 3, versículo 17 al versículo número 23. Hechos capítulo 3, versículo 17 al 23 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Elohim ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía al Mesías, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios, Elohim, por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Aquí quiero hacer un comentario importante, y es que en este versículo 21, si nos vamos al original, vamos a ver que la palabra reciba tiene un mayor sentido si es la palabra retenga. Realmente la palabra correcta ahí es retenga porque nos hace más sentido, fíjate bien. A quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración. ¿Y por qué nos hace más sentido la palabra retenga? Porque sabemos que cuando se está hablando en este versículo, Yahshua ya vino a esta tierra. Yahshua resucita y nuevamente sube. Pero tiene que ser el retenido hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas vuelvan a suceder. ¿Te fijas cómo tiene un sentido tan distinto esta palabrita solamente? Ok, entonces, versículo 22. Ojo, porque Moshe dijo a los padres, el Señor vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Fíjate qué interesante. Versículo 22. Quiere decir entonces que Moshe tenía el testimonio de Yahshua, pues él profetizó acerca de la venida de Yahshua, nuestro Mesías. Veamos esas palabras de Moshe en la Torá. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 18, versículo número 15. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho.
Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora, veamos el sentido cuando Yahshua está hablando en Juan capítulo 12, versículo número 49. Fíjate bien, acabo de leer ahorita Deuteronomio, estamos hablando de la Torá. Ahora vamos a Juan capítulo 12, versículo 49, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Te das cuenta? Mismas palabras de profecía en la Torá que en el Brit Hadashah. Ahora, punto importante. Yahshua no fue un profeta como los demás, pues la profecía es el mismo Yahshua. Pues Yahshua es la Torá viviente. Lucas capítulo 19, versículo número 10. Yahshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? La salvación. Nuestra identidad como pueblo de Israel, la voz de Yahweh en nuestras vidas. Por esto es que Yahweh ha buscado la manera de hablarnos siempre. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Te das cuenta? Dios ha hablado de la misma profecía desde el principio en la Torá y en los postreros tiempos a través de Yahshua acerca de la restauración del pueblo de Israel. Isaías capítulo 2, versículo número 2. Isaías capítulo número 2, versículo número 2, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa de Elohim, de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Quién es la casa de Jacob? El pueblo de Israel. Y justo en este sentido que estamos leyendo en el libro de Isaías, el pueblo de Israel disperso por todas las naciones. Versículo número 6 dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres, traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin, también está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabrican sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Yahweh y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Yahweh solo será exaltado en aquel día. Porque día de Yahweh de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Fíjate qué interesante que estamos leyendo a Isaías. Esta palabra que se está hablando en Isaías, esta profecía, bueno, mismo Yahshua nos habló también en Mateo. Mateo capítulo 24. Vamos a leer Mateo capítulo 24, del versículo 3 al 8. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos,
¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces, y vayamos ahora al versículo 30 y 31, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amado pueblo de Israel, aprendamos a escuchar la profecía de Yahshua, que es el mismo Yahweh y que desde el principio siempre ha sido la misma, restauración de su amado pueblo, lo cual implica dejar nuestro pensamiento para tener el mismo pensamiento que se trata del testimonio de Yahshua. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.